Antes de empezar, quisiera solamente bendecir y desear lo mejor a aquellas familias que están de vacaciones o próximas a salir de vacaciones, y recomendar. A algunos nos gusta leer en vacaciones. Dices, finalmente tengo tiempo, ¿verdad? Y puedes rodearte en un ambiente agradable. Quiero recomendar quizá el mejor libro que yo he leído sobre la vida y la obra de Jesús, Más que un rabino. Y es una lectura que si alguien quiere en estos días santos justamente aprender más de la palabra de Dios y expuesta con un punto de vista más que elocuente y más que capacitado, de don César Vidal, yo recomiendo mucho este libro, Más que un rabino. ¿Quién es verdaderamente Jesús? Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El día de hoy recordamos que hace más de 2000 años aproximadamente, sí, más de 2000 años, el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, y entró para nunca más salir de la misma manera que entró. Porque en esa semana en la que Él entraría, en el viernes de la semana, Él moriría en una cruz. Y el domingo, previo a ese viernes, que es como el día de hoy, en ese domingo muchas personas que se habían acercado a Jerusalén, no porque vivieran ahí, sino por motivo de la Pascua judía, celebrar la Pascua, cuando escucharon acerca de Jesús, se reunieron fuera de la ciudad, a la entrada de la ciudad, para celebrar que Él estaba llegando. ¿Qué es lo que celebraban? ¿Por qué celebraban? Jesucristo vino como Emmanuel. Es un nombre propio que fue profetizado desde el profeta Isaías, casi 700 años antes del nacimiento de Jesús. Un hombre que cuando Él nació, los ángeles que anunciaron su nacimiento también anunciaron y dijeron: y lo encontrarán y llamarán su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que no es cualquier persona este Jesucristo. Y aun y cuando no sepamos mucho de Él, cualquier persona en este mundo, al menos cualquier persona pues enterada un poco, sabría que este hombre partió la historia en dos. No existe ningún antes de Mahoma o después de Mahoma. No existe un antes de Buda o después de Buda. Ni siquiera existe un antes de Hitler o después de Hitler, aunque en el corazón de muchas familias sí lo exista. Pero existe un antes y un después de Cristo. Un hombre que partió la historia en dos. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿Por qué lo estaban vitoreando esa entrada triunfal a Jerusalén? Vamos a responder a esas preguntas. Jesucristo vino a causa del reino de Dios. Jesucristo no vino solamente a hacer cosas buenas, no vino a traer enseñanzas morales, lo cual también hizo, sino que vino a causa del reino de Dios. Cuando Jesucristo comenzó su servicio, al cual llamamos ministerio, cuando comenzó su ministerio a los 30 años de edad, Marcos, el evangelista, registra el enunciado de misión de Jesucristo en el capítulo 1 de esta forma: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y Jesucristo a eso vino, a compartir, a enseñar, predicar. El evangelio, una palabra evangelion griego que significa buenas noticias del reino de Dios. Vino más que hacer cosas lindas,
bienes, misericordias a algunos afortunados que vivieron esa época y los demás, ni modo. No, vino más que eso. Vino a compartir, a enseñar, a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Como todo reino, como todo gobierno, el reino de Dios es un ámbito de orden, es un ámbito en el cual sus ciudadanos gozan los privilegios y los beneficios de ser ciudadanos de ese reino y tienen las responsabilidades para conducirse dentro de ese reino, precisamente con eso, con responsabilidad. Y el reino de los cielos es el orden de Dios para una vida bendecida. Porque todas las cosas en el orden de Dios tienen su carácter y Dios es bueno. En el orden de Dios, las cosas buenas son la señal y la característica de la bondad de Dios con la cual Él, como cabeza de ese reino, rige a todos aquellos que se benefician de esa cobertura. Vino eso, a dar buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? No solamente de que ese reino existe y es real. De hecho, Jesucristo manifestó ese reino en todo lo que hacía, en todo lo que enseñaba, en todo lo que la gente venía a Él y le pedía. Él manifestaba la bondad de ese reino, el poder de ese reino, el amor del Dios de ese reino a través de su vida. Él vino a acercar el reino de Dios. De hecho, mira cómo lo dice aquí otra vez esta palabra, Marcos capítulo 1. Él predicaba diciendo, aquí está el resumen ejecutivo: el tiempo se ha cumplido, ya es tiempo. Wow, ¿de qué es tiempo? De que el reino de Dios se acerque. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias que les voy a dar. Esto es el mejor resumen ejecutivo que yo he encontrado en la Biblia, solamente en una frase de a qué vino Jesús a la tierra. Y podemos hablar muchísimo, ¿verdad?, de qué vino a ser Jesús, pero si nunca lo habías identificado, señala este pasaje en tu Biblia, Marcos capítulo 1. Eso vino. Hay personas que piensan que vino a instaurar una religión. Ahí no dice nada de eso. O que vino a hacer, como ya lo dije, algunas bondades o enseñanzas morales interesantes. No se quedó tan corto. Él vino a acercar el reino, a compartir e instruir acerca de ese reino y a darnos entrada al reino. Esas son las buenas noticias. Si tú te preguntas, ¿cuáles son las buenas noticias del reino? O sea, el evangelio. Palabra evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias es que Él vino a darnos entrada a ese reino. A eso se dedicó. Y a eso vino a culminar, a hacer lo posible una semana como hoy, entrando un domingo a una ciudad de la cual no saldría igual, porque el viernes iba a conocer la muerte, el mismo Hijo de Dios. Al entrar Jesús a Jerusalén, todas estas personas esperaban a un Mesías triunfante. Si no, no le estarían vitoreando. ¿Por qué le estaban vitoreando? De hecho, déjame decirte, hay un evento muy importante que influyó muchísimo en el ánimo y en la actitud de estas personas, influenciando mucho que cuando escucharon que este maestro judío, rabino, este maestro, este profeta también le llamaban, venía a Jerusalén, muchas personas que nunca habían visto su obra fueron a recibirle como se recibe a un rey. Mira, el evento que había influenciado es que un día antes de esto, en un lugar, en una aldea muy cercana a Jerusalén llamada Betania, el mejor amigo de Jesús, o uno de sus grandes amigos, mejores amigos, Lázaro, había muerto. Y Jesús llegó cuando ya habían pasado varios días de haber muerto. Jesús se conmovió en extremo porque era uno de sus grandes amigos, junto con las hermanas de Lázaro, Marta y María. Y cuando llega, las ve desoladas. Incluso eran personas que no solamente eran amigos de Jesús, creían en quién era Él.
creían que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La palabra Cristo es la palabra griega para Mesías, que es la palabra hebrea. Es una palabra que significa el asignado por Dios, el enviado por Dios, el respaldado por Dios para una tarea divina, para algo especial, para regir, para traer algo que solo Dios podría hacer. Y Jesucristo venía a hacer lo que solo Dios podía hacer: abrir las puertas del reino de Dios a la vida del ser humano, el orden de bendición. Y mira, cuando llega y las ve desoladas, Él se acerca a la tumba, habla a Lázaro como si estuviera vivo y dice: Lázaro, sal fuera de esta tumba. Para entonces Él había pedido que abrieran la puerta de la tumba, y dice la palabra que envuelto, todavía estaba como con esos envueltos que hacían para los difuntos, va saliendo Lázaro, resucitado. Inmediatamente Jesús le dice a la gente: vayan, desátenle y que pueda caminar bien, y déjenle ir. Esto fue un milagro tan poderoso que las personas que estaban ahí empezaron a hablar de ello. Esto está registrado, esta historia, en Juan capítulo 11. Y lo que nos dice es que después de que había sucedido esto y la gente hablaba, permítame leérselos textualmente en Juan capítulo 12, en el versículo 9, que dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí. Se enteraron que Jesús estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Esto fue lo que había causado una expectación muy grande. Y ahora este Jesús, que tenía el poder y la autoridad para restaurar la vida donde hay muerte, resucitar muertos, iba a entrar a Jerusalén. Sin embargo, lo interesante es que Jesús le dieron una recepción como de un conquistador o de un rey triunfante. Mira lo que dice la palabra, la narración de Marcos capítulo Marcos capítulo 11, versículo 9. Y los que iban delante y los que venían detrás, hablando de Jesús, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Cuando a una persona se le ponían justamente ramas y aún el manto de la gente, ustedes han visto, tal vez en películas, no sé, o en la historia, cuando alguien importante pasa, o cuando hay un caballero y es muy importante la dama que va a pasar y hay alguna lodo o agüita, antes se quitaban el manto o la capa que traían. ¿Para qué? Para ponerlas ahí y que la persona importante no se ensuciara los pies con la tierra o la mugre que hubiera en ese lugar. De ahí, desde la antigüedad, viene la tradición acerca de entrar con alfombra roja, ¿no? Y cuando hay un evento muy importante y gente muy importante va a entrar a algún lugar, viene esa costumbre que se hace hasta la entrega de los Óscares. Y está la alfombra roja. Y uno va caminando así, muy bien, por la alfombra roja. Esa tradición tiene más de 2000 años. Eso es lo que estaban haciendo aquí. Estaban poniendo sus mantos por el grado de importancia que tenía la persona, el reconocimiento que se le da, pero no una persona famosa como si fuera un actor, sino por la relevancia de su obra, la relevancia de lo que vendría a ser. Y lo estaban reconociendo como rey. Estaban dando a través de Jesús la bienvenida a un reino. Yo creo que aquí, humanamente, muchos habrían pensado: Jesús, te está yendo muy bien. Tú viniste
a causa del reino de Dios. Y viniste a hablar acerca del reino de Dios, a acercarlo y a darnos entrada a Él. Pero hay aquí un gran detalle en lo que estamos leyendo. ¿Cuál es el reino que estaba celebrando estas personas? Que se había acercado y que estaba pronto a manifestarse. ¿Lo quieres leer conmigo? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David. Ese no es el reino de Dios. Este es un reino humano. David fue el segundo rey de Israel. Y las personas estaban celebrando en medio de varias décadas que ya habían pasado de intervención y de opresión del imperio romano. Estaban celebrando que a través de Jesús estaba entrando a Jerusalén el reino de Israel como nación independiente. Aquí hay un pequeño gran problema de alineación de expectativas. Estamos a 5 días de que Jesús va a ir a una cruz. Vamos a explicar por qué fue a la cruz a morir. Y era necesario que así fuera. Y suena muy bonito. Y hoy en día muchas personas son así. A veces uno quieres que sea aceptado tu mensaje o lo que tú haces. Y cuando ves que están los aplausos o que está la gente acercándose y dices tú, mira qué padre. A veces tal vez no te importa tanto decir, bueno, pero la gente realmente tiene expectativas correctas de lo que estamos aquí haciendo y de lo que estamos esperando. Mira, a veces dicen, pues no importa mucho, pero mira, te están siguiendo. Nos importa mucho, porque Jesucristo, cuando leímos en Marcos, y el día de hoy yo te sugiero que tengas 2 libros listos ahí en tu lugar, el libro del Evangelio de Marcos y el libro de Romanos. Y cuando comenzó desde el capítulo 1 decía, Él vino a predicar las buenas noticias del reino de los cielos. Las personas que estaban aquí tenían la expectativa de un Mesías triunfante que vendría a instaurar el reino perdido de Israel por mano de los romanos. ¿Y quién más poderoso que una persona de tal influencia como Jesús, pero con el respaldo sobrenatural del mismo Dios? Porque Jesús sanaba por la autoridad y el poder de Dios en su vida, a través del Espíritu Santo. Por cierto, Espíritu Santo que Él recibió el día de su bautismo en agua. Si has creído en Cristo, tienes que tener ese poder. Bautízate en agua. No hay nada místico ni mágico de meterse a una piscina y salirse de ahí. Ni que te echen así agüita en la cabeza. Es lo que representa y lo que tú has creído y la obediencia al Rey del reino que tú le das. Y si Jesús dijo, pues bautízate, uno dice, yes, sir. Y en ese momento, la investidura de los poderes del reino vienen a tu vida. Ahora, Jesucristo tuvo que lidiar con esto y se anticipó. Déjame nada más, te comento esto que es bastante interesante. Había 3 grupos de personas el día que Jesús entró en Jerusalén y que lo estaban vitoreando. Y tú puedes ver que en estos 3 grupos, en general, toda esta muchedumbre, tenían la misma visión distorsionada de un Mesías triunfante que vendría a instaurar un reino humano o a reedificar ese reino. Había 3 grupos. Estaba una muchedumbre, la muchedumbre que estaba vitoreándolo. Y por cierto, una palabra que estaban usando aquí es Hosana. ¿Te has preguntado lo que significa Hosana? Yo siempre, esa palabra
Por muchos años no entendías hasta que dije, bueno, ¿y por qué no vamos a indagar en la palabra y aprender, verdad? La palabra Hosana es una palabra hebrea que significa salva a tu pueblo ahora. Así que le estaban gritando reconocimientos a Jesús de que Él era un rey, que era bendito, porque Él estaba trayendo el reino, representando y trayendo el reino de nuestro padre David, y le decían: Jesús, salva a tu pueblo ahora. ¿De qué piensas que ellos se referían que necesitaban salvación? En esta fecha, esta Semana Santa, es la fecha en la que más se repite y la gente escucha, pero creo que a veces, pues no sé, nos entran información y salen por la otra oreja, de que Jesús vino para salvarnos, limpiándonos de los pecados que nos separan de Dios. Pero la expectativa de la gente no era ser perdonados por Dios de nada. ¿Qué? ¿Perdonar de qué? ¿De qué hablas, Willis? Nosotros necesitamos ser salvados de la opresión romana. O tal vez tú digas: yo necesito ser salvado de la opresión de esta enfermedad incurable en mi cuerpo. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito ser salvado en mi economía. Y cuando tú ves a un Mesías que tú lo ubicas como triunfante y que tiene la autoridad sobre todas estas cosas que nos pueden sobrepasar, bienvenido, sálvanos ahora y ven e instaura el reino nuestro, el orden nuestro. Ahora, estas personas le habían estado diciendo a Jesús Hosana, pero 5 días después, muchos de esta muchedumbre iban a decir exactamente lo opuesto. Las alabanzas se iban a convertir en despechos, frustraciones, en maldiciones a Jesús. Mira lo que pasó, ahí estás en Marcos, al capítulo 15. Aquí estamos el viernes de la semana, en el juicio a Jesús. Respondiendo Pilato, que era la autoridad romana de toda esa región, el gobernador, les dijo otra vez, y les dijo: ¿a quién? A la muchedumbre: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y mira algo muy interesante aquí. Pilato se enteró de que Jesús era un supuesto rey de los judíos, no porque Jesús entrara con un letrero: soy el rey de los judíos, ni porque él estuviera diciendo gracias, el rey de los judíos os saluda a todos vosotros. No era por eso, porque la gente lo había proclamado rey. Los judíos lo estaban diciendo: Hosana, bendito el rey de los judíos, el rey, este es el reino de David, es nuestro rey. Y eso estaba causando un grave problema con la autoridad romana. Y el juicio por el que estaba entregado Jesús por los religiosos judíos era por sedición, por ser un supuesto autoproclamado rey de los judíos, cuando el rey del lugar era la autoridad romana y César era el emperador del lugar, no un judío como Jesús. Sin embargo, Jesús nunca reconoció eso y le preguntó varias veces Pilato a Jesús directamente, está en otros evangelios: ¿eres tú el rey de los judíos? Y hacía todos en el juicio. Y sin embargo, Pilato, después de varios interrogatorios que le hizo, sale con la muchedumbre. Ubícate, el viernes, o sea, de aquí en 5 días. Ahorita estamos todos diciendo: Hosana, el rey, bendito el que viene al reino de... ¿Qué reino te gusta a ti? ¿Que te gustaría que se instaurara acá? O si eres mexicano, el reino de Luis Echeverría, no, bueno. Bueno, no sé, de Benito Juárez, está de moda, de Maximiliano, bueno, no, bueno, el que tú quieras, bendito. ¿Por qué? Porque está respaldado por Dios. Es más, él dice que es Dios. Bueno, está bien, mejor aún, Dios mismo, porque somos la nación especial de Dios. Con razón Dios mandó a su Hijo Jesucristo a restaurarnos como nación. Todo eso estaba
en la mente de la gente. Y mira Pilato cómo dice. Respondió Pilato y les dijo otra vez, o sea, esto sacándolo ya de varias veces. Puedes ver en tu Biblia si quieres más detalle. Dice: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. ¿Cómo pasamos la muchedumbre de decir bendito el que viene en el nombre del Señor a decirle mátalo con la peor muerte posible en 5 días? El poder de la decepción, amigos, es muy grande. Esta gente estaba defraudada. Dice, Pilato les decía: mira la autoridad romana, pues qué mal ha hecho. Esto ya no era objetivo, este fue un juicio ilegal. Esto ya no era justo. Esto ya era ¿cómo se dice? La chusma, ¿no? Toda esta gente que quería hacer justicia por su propia mano. Pero ellos, a pesar que la autoridad, el procurador de justicia del Imperio Romano decía: yo ya lo juzgué, no encuentro ningún mal en él, si quieren lo azoto, pues para darles ahí un dulce a su decepción, pero yo no puedo juzgar a un inocente así, o sea, darle un castigo que no merece. Pero a ellos no les importaba y gritaban aún más: crucifícale. ¿Sabes? No solamente las personas habían llegado a tal defraudación de Jesús, sino que los mismos discípulos tenían una expectativa diferente acerca de Jesús. Si tú ves en Marcos capítulo 10, justamente antes de la entrada a Jerusalén, en Marcos capítulo 10 están 2 discípulos de los 12 más cercanos que, después de ver a Jesús en acción, resucitando, sabiendo que es el Mesías, sabiendo, porque sí, Jesús nunca negó que fuera el Mesías o el Cristo. Él sí se llamaba y aceptaba que le llamaran Cristo o Mesías. Pero ¿qué Mesías la gente estaba esperando? Ese Mesías triunfante. Y vino Jacobo y Juan y se le acercaron y le dijeron: bueno, Jesús, ya vas a entrar a Jerusalén. Algo pasará importante, se está acercando ese reino. Jesús había dicho 3 años y medio antes: el reino se ha acercado, como diciendo: aquí estoy ya. Y va acercando. Y entonces le dicen: antes que entres y continuemos con esto, Jesús, te queríamos pedir algo. Concédenos que en tu reino nos sentemos uno al lado derecho y otro al lado izquierdo tuyo. Los otros apóstoles, haya que sean un consejo apartado, pero a nosotros danos un lugar de honor en el reino. Los 12 apóstoles. Jesús empieza a darles una regañada. Lo puedes ver ahí en tu Biblia, Marcos capítulo 10, versículo versículo 35 al 45. Y comienza diciéndoles: miren, muchachos, los hombres cuando gobiernan tienden a abusar de esa autoridad y abusan de las personas que están bajo su gobierno. Dice: yo no he venido para eso, pero yo antes les pregunto: ¿ustedes quieren sentarse al lado mío? ¿Pueden pasar por lo que yo voy a pasar para estar al nivel en el que yo voy a estar? Y luego ellos todavía, fíjate los ubicados: sí podemos. Bueno, yo creo que Jesús dijo: bueno, no es por ahí, porque incluso ahí dice: bueno, de cierto sí lo van a pasar. Todos sus apóstoles, todos murieron como mártires, como Jesús. Y hubo algunos que murió crucificado como Jesús, y de cabeza. Entonces como que dijo: bueno, está bien, no es por ahí, estos amigos ya los perdí. Sí podemos, bueno, ok. Y empieza a hablar acerca
de el Mesías siervo. Y comienza a hablar acerca de quién es Él como el Mesías siervo, no el Mesías triunfante. Aún ellos tenían esa expectativa equivocada. Mira, hasta uno de los dos ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús tenían esa expectativa. Uno de esos malhechores, cuando está ahí, y eso está en Lucas capítulo 23, versículo 39, están ahí los tres crucificados y uno voltea y le dice: si tú eres el Cristo, el Mesías, el Rey de los judíos, el libertador, el conquistador, dijo, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz, libérate y libéranos a nosotros. Hasta en el mismo momento de la muerte seguía la idea, la expectativa del Mesías triunfante que sería Jesús. Y no se diga el grupo de los fariseos y la cúpula religiosa judía. Ellos le tenían miedo a Jesús, y le tenían miedo porque ellos pensaban también que Jesús, al proclamarse Mesías y la gente Rey de los judíos, vendría a instaurar un orden en contra del Imperio Romano. Y tal cual, hay un pasaje en Juan capítulo 11, versículo 45 al 48, los mismos, la cúpula de la autoridad religiosa decía: es que tenemos que parar a este Jesús, tenemos que pararlo, acaba de entrar, mire la gente, y Hosana, y bendito, y el rey. Dice, porque no queremos que los romanos nos destruyan. Así está, tal cual. Significa que ellos creían que Jesús había entrado para levantar una revuelta en contra del Imperio Romano. Y le tenían miedo porque iban a destruir el orden que ellos tenían también establecido dentro de la Pax Romana. Dice, mira, bien que mal, pero nos respetan nuestras costumbres, tenemos algunos delegados, hasta les cobramos el impuesto a ellos, a favor de ellos. Sí, el Imperio Romano introdujo el concepto de Pax Romana para poder tener un imperio tan grande y administrarlo, y que no hubiera divisiones como en los otros imperios pasados independentistas, y lograron dominar por muchos siglos con esa paz, siendo de política de mucha mano izquierda. Pero el punto aquí es que Jesucristo siempre estuvo preocupado por el concepto que la gente tenía de Él como Mesías. Y yo sé que hoy en día está preocupado por el concepto que tú y yo tenemos de Él como este enviado de Dios. Jesucristo, en Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30, nos muestra su preocupación. Y mira cómo lo dice Marcos. Por eso te dije, tú tienes que tener ahí tu libro de Marcos, y hoy vas a aprender, vas a ser un especialista en Marcos. Marcos capítulo 8 dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy? Jesús constantemente estaba preocupado por el reconocimiento de la identidad correcta de su persona. Y dice, ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros el profeta Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías. Cristo es Mesías, pero en griego, Cristos. Mesía, Masía en hebreo, Cristos en griego. Y aquí dice: tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de que Él era el Cristo a ninguno. ¿Nunca te has preguntado esto? Es que yo soy tan preguntón. Cuando leo la Biblia digo: ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Y por mucho tiempo yo decía: Jesús, escucho que a ti te agrada que vayamos y compartamos las buenas noticias por todo el mundo y hagamos discípulos, y eso implica que reconozcamos que tú eres el Cristo, el enviado de Dios para salvación. Pero aquí veo en este momento histórico que cuando te dicen tú eres el Mesías, les dices: muy bien, pero no lo digas a nadie. ¿What? Es que digo, a ver, en mi lógica humana,
pues entonces, ¿cómo se van a salvar si no saben quién eres? No, o sea, yo puedo empezar a pensar cualquier cosa. ¿Cuál es la respuesta que tú ahora, con lo que estás aprendiendo en esta conferencia, darías a por qué dijo eso Jesús? No le digas a nadie. Porque la idea del Mesías triunfante era la mala interpretación que estaba en todo mundo. Si les dicen, aquí viene un enviado de Dios para salvarnos, lo primero que la gente va a decir: wow, Señor, gracias por mandarnos al libertador de estos romanos. Y Jesús por eso decía: no les digan a la gente, no le digan. Ahora, paréntesis, tú dirías, entonces, ¿cómo quieres que ellos se enteren? Jesucristo aquí te da una evidencia. Él no vino a formar una religión, porque lo que una religión necesita es que la gente escuche y repita. Él dijo: no les digan nada quién soy. Yo voy a tener un encuentro personal y van a ver quién soy. En las obras van a ver quién soy. En lo que yo digo y lo que hago. Cuando experimenten el poder del reino que yo vine a traer, que no es un reino humano, van a saber quién soy. Así que no necesito publicidad ni mercadotecnia. No les digan que soy el Cristo. ¡Wow! Esto va chocando con todo lo que nosotros creemos. Jesús sabía que la idea de un Mesías podía provocar el desencanto, la desilusión y el abandono de muchas personas, porque él no sería el Mesías triunfante que la gente esperaría, sino el Mesías sufriente que sirve, como le dijo a sus discípulos. Jesús había dejado claro que él no sería un Mesías de un ámbito terrenal. ¿Han escuchado cuando Jesús multiplicó panes y peces y comieron más de 5,000 hombres? Algunos creen que había cerca de 20,000 personas. Si saben lo que dice la Biblia, que después que la gente estaba maravillada escuchando las enseñanzas, después comen gratis, y de 2 míseros peces y de 5 panes, Jesús ¡pac!, multiplica. ¿Cuál sería tu reacción? No te estarías durmiendo. Tú ves a Jesús, ¡pac!, salen peces, salen peces, salen peces, salen peces. ¿Qué harías? Si hoy tienes esa enfermedad que llevas 2 años, yo sé lo que harías frente a ese Jesús. Jesús, sáname. Si tienes un problema económico, yo sé lo que harías en ese momento frente a Jesús. Señor, si tú multiplicaste 2 panes y hiciste 45,000, que no puedas, aquí está mi cartera y todo lo que representan mis tarjetas. ¿Puedes multiplicar estos billetes por 45,000 más? ¿Qué harías? Dice la palabra en Juan capítulo 6, versículo 15, que la gente se acercó a él para hacerlo rey. Ahora, Jesús es muy astuto, muy sabio. Él siempre preguntaba: ¿quién dice la gente que soy? ¿Tú quién crees que soy? Expectativa correcta. Dice ahí en Juan 6:15 que cuando la gente se acercó para eso, él ya se estaba apartando. De hecho, él se anticipó, y que él se apartó y se fue y se escondió y se fue al otro lado de el lago o el mar. Y se fue, se apartó, porque sabía que lo querían hacer rey. Así que si alguien piensa, Jesús vino y era un pobre iluso que creía que era Dios y vino para hacerse rey, está completamente equivocado con las evidencias históricas. Jesús evitó a toda costa ser ese Mesías triunfante al cual recibían todas estas personas un día como hoy. Se fue. ¿Por qué? ¿Porque no es rey? Sí es rey. Y él fue llamado a ser rey. Cuando Pilatos le pregunta: ¿eres tú rey? Jesús no dijo: no, yo no soy nadie. Jesús dijo: tú lo dices. Sí soy. Eso captó la atención de Pilatos en el juicio. A ver. Y comienza a indagar qué clase de rey es. Pero Jesús se anticipa y dice: mi reino no es un reino de este mundo.
Y yo creo que ahí Pilato se tranquilizó. Ah, bueno, ok. O sea, no compite con el Imperio Romano. No de frente. El reino de Dios es el estado interior a través del cual la presencia y el poder de Dios actúa en la vida de una persona. Y desde el interior se manifiesta en lo material, se manifiesta hacia afuera y puede cambiar todos los desórdenes de este mundo, pero desde el interior. Lo primero que restaura el reino de Dios es tu alma, tu salud y tu eternidad en tu espíritu. Ese es a lo que Jesús se refería. Bueno, Jesús anunció que Él sería ese siervo, ese Mesías, pero un siervo sufriente. Y era necesario que hubiera un siervo sufriente. Jesús anunció múltiples veces que era necesario. Marcos capítulo 8, versículo 31, el versículo después de lo que estamos leyendo, dice así: y comenzó a enseñarles. O sea, cuando pregunta, ¿y quién dices tú que soy? Tú eres el Cristo. Jesús, yo creo que escuchó eso y ok, ¿soy el Mesías? Sí. Ya me imagino qué clase de Mesías crees que soy. Así que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, Jesús, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Era necesario que muriera y resucitara después de 3 días. Les estaba enseñando. Sin embargo, caminaron 2, 3 días y antes de entrar a Jerusalén llegan los dos. Bueno, ya que vas a restaurar el reino, ¿podríamos sentarnos? Y Jesús, ay, Dios mío. ¿Sabes que una vez Jesús dijo, ay, señores, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar a estos cabezones? Así. Ay, ¿qué dirá de mí y qué dirá de ti? Ay, Jesús reconoció que era necesario porque había un problema a resolver. Y el problema a resolver no era que el imperio romano no gobernara ahí, sino era resolver el problema de nuestra separación de Dios. Eso es muy fácil de demostrar. No sé, ¿alguien quiere ayudarme a demostrar el problema que tenemos en la humanidad de estar separados de Dios? Yo lo demuestro en un tris. ¿Cuántos están enfermos con una enfermedad que no logran vencer? No levante la mano. Ahí está la evidencia. ¿Dónde está Dios entonces? Yo sé que en este momento van a decir, oye, ya te nos fuiste al otro bando. Alguien fue robado o desfalcado por un banco, por una autoridad gubernamental, sujeto de soborno para poder avanzar en tus negocios. No levante la mano. Ahí está el problema. ¿Dónde está Dios? ¿Alguien sabe de una persona que recibió un abuso incluso físico cuando era inocente? Es muy fácil demostrar cuál es nuestro problema. Nuestro problema es lo que muchas personas a veces preguntan en medio del dolor: ¿dónde está Dios? Así es. Jesucristo vino a resolver ese problema. Oye, que si el partido no sé qué es el que está gobernando, mira, ya esas cosas son cosméticas. Ya son cosméticas. Hay un problema en el universo, hay un problema en la tierra. El ser humano está separado de Dios. Y si Dios es el creador, si Dios es la vida, si Dios es lo bueno, estamos separados de la vida, estamos separados de lo bueno, estamos separados de las cosas que bendicen. Y si alguien quiere saber, ¿y cómo es que las cosas no están tampoco tan graves? Porque hay cosas buenas en esta vida. Pues véngase los domingos y siga aprendiendo. Y luego vamos a leer un libro, ¿verdad, Oscar?
que conteste esa pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Sabes? El problema es lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La palabra pecado significa ir en contra de la voluntad perfecta de Dios. Y el ser humano, desde el comienzo de su existencia, lo hemos dicho muchas veces ya, Adán y Eva decidió romper relaciones con Dios. Le llamaron mentiroso, le llamaron muchas cosas desagradables acerca de su carácter, abusivo, narcisista, que él solamente quería usarlos pero para su propio beneficio y su deleite. Lo acusaron de muchas cosas detrás de la mentira que sembró el adversario de Dios en ellos, y desobedecieron a Dios y rompieron relaciones. Y cuando Dios sale a buscarlos, pues no es de que dijeran, pues aquí estamos, Señor, nos sentimos decepcionados de ti. No, se apartaron todavía más. Dios mío, se fueron, se escondieron, que no sepa dónde estamos. El ser humano rompió relaciones con Dios. Lo hemos sacado de la ecuación de nuestra vida. Y hoy, en el tiempo en el que se está cerrando la ventana de oportunidad, que también está con lujo de detalles profetizada en la Biblia, ¿cuánto tiempo tardaría esta ventana de oportunidad para conocer a Dios a través de Jesucristo? Y no serían más de 6,000 años. Se está cerrando y podemos ver ya de una manera abierta, incluso declarado como cosas legales y como cosas buenas, todas aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios para nuestra bendición. ¿Sabes? El problema es que nuestra separación, como lo hemos dicho muchas veces, equivale a una persona a haber saltado por la borda. Y claro, si tú saltas por la borda y te vas a un mar y vas a vivir en ese mar, solo es cuestión de tiempo que te mueras. Dios no tiene que ser un iracundo y decir voy a mandarte muerte. La muerte, papacito, ya la agarraste desde el momento que saltaste del barco. Solo es cuestión de tiempo. Y lo que Dios nos ha dado, cuando dice en su tiempo, el tiempo se ha cumplido. Lo que Dios nos ha regalado en su misericordia es tiempo. Es tiempo para poder encontrar la vida, para poder encontrar el orden del reino de los cielos, tener una mejor vida ahorita y una eternidad gloriosa. ¿Sabes? El problema es que no solamente sucede eso. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y por eso estamos privados de la gloria de Dios. La palabra gloria significa fama, reputación, lo mejor de una persona. Cuando yo he nacido en este mundo caído, yo soy hijo del 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 que saltó al mar. Y nací en el mar. Pero soy una persona terrestre. Si yo estoy en el mar, necesito inventarme muchas cosas para no morirme. Y esos son los esfuerzos humanos. Esos son los esfuerzos humanos para tratar de no morir y de tratar de desarrollar una vida decente en medio de un ambiente que no es para el cual yo fui diseñado. Yo fui diseñado para estar en tierra. Pero yo salté por la borda. El problema es que Dios en su misericordia, y Jesucristo en la gran evidencia de esa misericordia, se lanza a esa agua por nosotros. Pero estamos en el mar. La gloria, lo mejor de Dios, la fama de la bondad y el poder de Dios, la vemos en muy poca medida. Sí la vemos. Y gracias a esa misericordia no hemos sido destruidos como humanidad. Y destruidos con nuestros propios actos. Sí. El problema es que estamos privados de lo mejor de Dios. Pero cuando vamos teniendo un encuentro con Cristo, lo mejor de Dios empieza a aparecer. Y aquí hay muchas personas que son testigas de eso. En cuestiones físicas hay testigos de eso. En cuestiones morales, en cuestiones emocionales, donde era imposible para alguien perdonar, somos testigos de que el perdón en las situaciones más dolorosas es posible, porque hay un empoderamiento desde el interior que nos hace diferentes.
Pero la mayor cosa que Jesucristo vino a hacer fue, ya lo dije, darnos acceso a ese reino para tener vida eterna. Dice la Biblia, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Déjame te lo digo de una manera contundente. ¿Cómo resolvió Dios el problema de la separación de relación entre ser humano y Dios? Muy sencillo. Que alguien tome el lugar del hombre que es culpable y gane, y se gane el derecho de poder regresar al reino de Dios. Pero hay un problemita. Si la paga o la consecuencia del pecado es muerte, ¿cómo podemos entonces ganarnos el cielo y ganarnos ese reino de Dios sin que destruyamos al ser humano? Porque pues yo puedo entonces decir, bueno, yo quiero ganármelo. ¿Qué tengo que hacer? Pues si la paga, la consecuencia de tu pecado es muerte, pues muérete. Bueno, pero entonces, ¿qué clase de vida voy a tener si ya me morí para tener vida, pero ya no voy a disfrutarla porque me morí? Es imposible. Es tan imposible como que alguien salta y está muy larga la caída antes de que te des el golpazo y de repente pues te libres de eso. La gravedad es la gravedad, o sea, es imposible, es imposible. ¿Cómo te vas a salir? Ya saltaste. Aquí es donde lo imposible para el ser humano, para Dios es posible. Así que, ¿qué es lo que hace? Dios Padre le dice a Dios Hijo Jesucristo: en ti no hay pecado. Tú no tienes ningún problema conmigo de relación. Tú no has fallado a nada. Tú eres perfecto. Tú eres santo. ¿Por qué no bajas y tomas el lugar del ser humano en este problemita? Porque tú sí puedes, tú sí eres digno de pagar el precio para que sean rescatados de la consecuencia de sus pecados. Y Jesucristo hace 2000 años vino. ¿Sabes? ¿Nunca te has preguntado esto? Hablamos del perdón de Dios, ¿verdad? El amor y el perdón de Dios. Nunca te has, yo me pregunto, yo digo, Señor, si tú eres tan bueno y perdonas, ¿por qué no simplemente de repente en una breve pero emotiva ceremonia abres los cielos a toda una generación, aunque nos dé un infarto, y te manifiestes y les digas, soy Dios y les amo, y como les amo los voy a perdonar sus pecados, así que aquí está mi reino? Perdónanos. Y mucha gente dice, si Dios es bueno, ¿por qué no perdona? Y esto no es así. Esto no es tan fácil. Las acciones tienen consecuencias. ¿Te doy un ejemplo? Si tú o alguien que tú amas muchísimo sufriese la peor de las atrocidades, de las injusticias, del maltrato, de la violación, de cualquier cosa que haya, destruye tu autoestima, destruye tu vida, destruye tu economía, destruye tu futuro, te deja inválido, te deja mal, deforme físicamente y emocionalmente, hecho una piltrafa. ¿Qué pedirías tú para esa persona? ¿Estarías contento si viene un juez y dice, vamos a perdonarlo porque somos buenos? Yo te digo, si eso le hicieran a mi hija, yo te digo lo que yo haría como padre. ¿Qué? ¿Perdonar? Eso se llama ser injusto. Pero si yo fuera ese bueno para nadie desgraciado, ten misericordia. Eso ya no es injusto, eso se llama ser misericordioso. ¿Cómo concilias la justicia
con la misericordia. ¿Cómo puedes castigar al pecador y al mismo tiempo darle la oportunidad de que sea redimido por misericordia? Este es el dilema del mundo. ¿Cómo? Así que nadie agarre la bandera. Es que Dios tiene que ser misericordioso, porque si estuvieras del lado de la víctima, no pedirías misericordia, pedirías venganza. Y nadie tome la bandera de la venganza, como si nunca te hubieras equivocado en la vida. Porque cuando estás del lado del infractor, y a veces hay pequeñas cosas, pequeños errores, pero con grandes consecuencias, en ese momento tú pedirías misericordia. Me conmueve la vida y el testimonio de un gran cantante, Stephen Curtis Chapman. Tenía 2 hijos. Y uno de sus hijos, cuando él le pide, no sé si le pidió que moviera el coche o él o era pequeño y por jugar movió el coche, no me acuerdo el detalle. Pero le quita el freno de mano, pone neutral, se va hacia atrás, no frenó a tiempo. Y en ese momento, entre ese coche que iba hacia atrás y otro, pasó su otro hijo pequeño de 3 años. Y su propio hijo mayor mató a su hijo menor. Se dice muy fácil cuando estamos acá lejos de esto, pero tú como madre y padre, ¿qué sentirías? ¿A favor de qué hijo estarías? ¿Del que murió injustamente o del que se equivocó? No quiso hacerlo, no era malo el niño. Yo te vendería las 2 cosas, pero ¿sabes lo difícil que es en el corazón hacer esa dicotomía? ¿Sabes lo difícil que es conciliar la misericordia con la justicia? Es lo difícil que va a ser volver a ver a tu hijo mayor sabiendo que es el asesino de tu hijo inocente. Se dice fácil, yo no quiero juzgar, no he estado en esa situación ni estaré, Dios mediante, pero respeto. Supongo que debe ser muy difícil. ¿Cómo lo concilias? Se dice fácil cuando hablamos de la Semana Santa. Jesús vino a tomar el lugar. ¿Sabes? Jesucristo vino como algo que Dios ofreció como expiación. ¿Qué significa la palabra expiar o expiación? Es la palabra que significa tomar el lugar del otro para que ese otro sea redimido, comprado, restaurado, liberado. Y así se hace misericordia y juicio. Porque la muerte que le correspondería a ese convicto, va a haber muerte y le va a costar la vida a alguien. Pero en el momento en que alguien que es digno para merecer y ganar, que no solamente esa persona, sino todas las demás personas también sean absueltas, se ofrece voluntariamente, ahí está la misericordia. Por eso Dios tenía que venir como Dios para manifestarse como hombre, y nació desde la misma forma que tú y yo. No podía abrir y decir, pues voy a perdonar a partir de ahora a todos los violadores. ¿Sabes qué van a hacer todas esas mujeres? ¿Qué clase de Dios es en este reino? Y si dijera, voy a darles a todos su merecido porque soy un Dios justo, se acabó la humanidad. Bueno, pues, entonces, así que él dice, Dios le pide a Dios, que son una sola persona, que descienda para que viva como ser humano, para que se conduzca como ser humano, pero que se conserve sin pecado para que siga siendo digno de ganar esa absolución para toda la humanidad. Eso es lo que recordamos en Semana Santa. Jesucristo vino a ser ese Mesías, pero no el Mesías triunfante que viene a cambiar un orden humano, sino el Mesías sufriente que profetizó Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio?
y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Habla de Jesús. Le veremos, pero no con atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Sería un varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando Jesús vino en esta Semana Santa y entró para ir a una cruz, Él iba a experimentar el dolor de todos nosotros. Él iba a experimentar el abuso sexual. Él iba a experimentar el COVID-19 que iba a aparecer 2000 años después. Él iba a experimentar todo el quebranto, todos los dolores imaginables, la culpa de todos los pecados. ¿Puedes tú creer que hubo un momento en la cruz que Jesucristo incluso moralmente sintió lo que era ser Hitler? Porque todos los pecados y las acciones de ese chaparrito con bigote cayeron sobre Jesús el viernes de crucifixión. Él tenía que tomar el lugar tal cual. Hubo un momento en que Dios Padre, cuando está viendo a su Hijo Jesucristo en la cruz, comienza a ver la transformación y la mutación de ser su santo, honorable y limpio Hijo a convertirse en todos los asesinos seriales de la humanidad, en todos los violadores, en todos los corruptos, en todos los infames, en todos los idólatras, en todos los blasfemadores de Dios y de su amor y su justicia. Tomó todas las enfermedades al mismo tiempo. Empezó a ver el Padre a Jesús desfigurándose. No lo soportó. No podía tener comunión con tal cantidad de pecados y lo abandonó en la cruz. Fue en el momento en el que Jesús exclama una de sus 7 expresiones profetizadas en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque eres detestable, porque eres lo peor de la humanidad. En este momento, Jesús, eres lo peor de la humanidad. Todos los dolores están en ti. Estás experimentando el quebranto que merecen los innombrables desde este lugar. Dios en su santidad no tiene comunión con el pecado. Y Dios en su amor como Padre no podía soportar ver hacia su Hijo. 2 razones. No solo la justicia, también el amor de Dios. No tenía corazón. Si yo tuviera que entregar a mi hija o a mi hijo para que mucha gente fuera salvada, y a ella o a él le fueran imputados todas las desgracias, todas las enfermedades, todas las llagas, todas las cicatrices, toda la maldad y toda la enfermedad, yo no tendría corazón como padre para verles. No podría. ¿Entiendes la magnitud de lo que pasó esta semana, hace 2000 años? Lo que es la cruz de Jerusalén. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Más adelante en el versículo 10 dice, con todo eso, con todo y que él era Jesús, el Hijo de Dios, Jehová quiso quebrarlo, llevarlo hasta el punto de quiebre. Y tú dirías, pero ¿por qué? Es su Hijo. Porque en ese momento dejó de serlo. Una vez una persona en una RH preguntó, ¿qué hay de las personas que abusó de mí tantas veces cuando yo era una bebé físicamente? Una niña pequeña. ¿Qué hay? Pues la persona va a recibir la cosecha de su siembra. Pero como Dios es amor y quiere que víctimas y victimarios sean restaurados por igual, vino hace 2000 años a tomar su lugar. Y le pregunto, ahora date permiso de liberar tu alma,
No digas la respuesta políticamente correcta. No, que Dios lo perdone. Si lo vieras, ¿qué te gustaría que le pasara? Empiezas a llorar, empiezas a decir, lo que me quitó, lo que me hizo. Así es. Todo eso, Dios quiso ponerlo en Jesús y quebrarlo. Y quebrarlo. ¡Pum! 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 Lo que Jesús soportó es incomprensible en la cruz de Jerusalén. Incomprensible. Solo sé que Dios, el Dios que hizo el universo, quiso quebrarlo. Y ese es el amor por ti y por mí. Y Jesús no fue como víctima. Lo hemos demostrado en otros momentos y lo volveré a hacer en el futuro. Él quiso hacerlo por amor a nosotros. Dice que cuando haya puesto su vida en expiación, aquí está, este es Jesús, profetizado por el profeta Isaías, 700 años antes. Aquí está el tomar el lugar a causa del pecado. Dice, va a haber descendencia, tendrá muchos hermanos y muchos hijos que algún día van a tener un encuentro con el Jesús de la cruz y decirle, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Y Jesús dijo, esas personas que entregan su vida a mí son mi madre y mis hermanos, son mi familia. Y dice, verá linaje, dice, vivirá por largos días. O sea, profetizó que iba a resucitar y iba a continuar vivo. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y hoy la voluntad del Señor es prosperada en la mano de Jesús. Cuando tú lo has hecho tu Señor y tu Salvador y Él intercede por ti, lo que Él está haciendo, lo que Él está obrando, la voluntad de Dios prospera en lo que Jesús hace. Así que si Jesús intercede por mi matrimonio, mi vida, mi matrimonio va a estar bien. Porque este Jesús es al que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y está profetizado que la voluntad buena y poderosa de Dios iba a ser prosperada en lo que Él hiciera. Así que si Él comienza a orar por mí y empieza a caminar conmigo en mi día cotidiano, el poder y la bondad de Dios van a prosperar en mi vida. Tengo que terminar, pero quiero que, aunque sea tomes estos apuntes, la única solución, ya la comentamos, es Jesús intercambiando con nosotros el lugar de nuestra relación con Dios. Una relación rota, una relación indigna. Todo lo que ya hemos comentado, ahora Él lo toma de todos nosotros. Y alguien puede decir, no, bueno, yo no soy tan grave. Sí, puede ser que no seas tan grave como otras personas que han vivido, pero todos nos descarriamos como ovejas. Quiero terminar con ese versículo y que respondamos una pregunta muy fuerte, pero que es la promesa, no te puedo decir la más grande, pero yo te voy a sugerir que la ubiques en tu Biblia, esto con lo que vamos a acabar, esta conclusión. Y Dios, Padre, no escatimó ofrecer esta solución para nuestra salvación. ¿Qué significa la palabra escatimar? El diccionario RAE dice cercenar, disminuir o escasear lo que se va a dar o lo que se debe hacer, acortándolo todo lo posible. Cuando uno escatima, significa, bueno, está bien, voy a concederlo, pero voy a tratar de acortarlo y de disminuir todo lo posible lo que te voy a dar. La ley del mínimo esfuerzo, lo mínimo nada más para que pase. Dios no solamente entregó a su Hijo, sino que dice que no lo escatimó. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este es el pasaje de este día. Pero te voy a decir lo que la palabra escatimar aquí en la Biblia, en el griego original significa. No es tan poca cosa como el RAE lo define. Escatimar es la palabra
efeisato en griego. Efeisato significa abstenerse de. Dios no se abstuvo, no se abstuvo de dar a su propio hijo. Es la palabra tener consideración. Es la palabra perdonar. Escucha bien esto. Lo que en el original griego dice este pasaje es: el que no perdonó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios, en el momento en que Jesús toma nuestro lugar y va a la cruz, Dios no tuvo ni la mínima consideración con él. No lo perdonó, lo juzgó y le dio la sentencia de muerte. Hay 4 cosas que Dios no perdonó de Jesús y son las que quiero que te lleves como una joya. Romanos 8:32 dice: Dios no escatimó a su propio hijo, Dios no perdonó a su hijo. Esto es poderosísimo para mí, porque mira, tú puedes ver a la persona que está mal y ser tan bondadoso, que solo Dios lo puede ser, Dios es amor, y querer perdonar. Pero el problema de perdonar es que no hay justicia. Y cuando no hay justicia, no hay verdadera libertad. Es como si una persona está presa y se le perdona estar ahí a través de ¿qué? Pues si no quieres torcer la justicia y el Estado de Derecho, ¿qué vas a hacer? Le das un dinero al carcelario y le dices: en la noche abre la puerta. Pero el problema de perdonar fuera de la ley es que no hay libertad. Puede estar fuera de la cárcel, pero va a vivir siempre como un prófugo. Va a vivir siempre como una persona de segunda, de tercera categoría. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Tiene que ser legal. Lo que está aquí diciendo es: Dios tenía que traer libertad legal al ser humano para que seas libre de enfermedades, de pecados, de fracasos y tengas vida eterna. Y no podía solamente abrirte la puerta ahí en los oscurito para que te salgas, porque ahí no hay libertad. Cuando se obra en contra de la justicia y el Estado de Derecho, no hay libertad. Solo es una bomba de tiempo para un estado más deplorable. Así que Dios tuvo que hacer justicia. Y cuando ya salió el mediador y el intercesor para tomar el lugar del ser humano, ve la identidad de Jesús y dice: es mi hijo. Y yo sé lo que un padre sería capaz de hacer por un hijo o una hija. Le voy a abrir la puerta. Nadie se va a dar cuenta. No. Tiene que haber justicia total para que haya libertad total. Así que en ese momento que tomó el lugar, aunque seas mi hijo, mi hija, no te voy a perdonar. Y vas a seguir con tu sentencia. Vas a llevar los dolores y los quebrantos hasta el punto de quiebre de tu cuerpo. Literalmente su cuerpo fue descoyuntado. Literalmente su alma fue desmenuzada y su espíritu, y hasta la muerte. Dios no perdonó a Jesús por haber tomado nuestro pecado. No lo perdonó en 4 cosas. Y aquí está lo que ya dije: Dios Padre no iba a perdonar a Cristo si quería que el ser humano, liberado legalmente, eso significa justificado de todas las consecuencias de su pecado. Dios no perdonó a Jesucristo en 4 cosas. La primera, no perdonó la culpa que Él tomaría en mi representación. Romanos 8:3 dice: Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Mira el tema legal. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, no en su naturaleza divina. Él no usó su poder divino y decir: le voy a abrir la puerta. Él condenó al pecado en la condición del pecador, en la naturaleza humana, para que hubiera una libertad completa.
Y dice, así condenó Dios al pecado de la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumpliesen en nosotros. De eso trata el Mesías sufriente, que dice Isaías 53. Y esta es una de las últimas lecturas que yo quisiera invitar a que hiciéramos. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que tuviéramos paz con Dios, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, porque también llevó nuestras enfermedades, como dice aquí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Jesús fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Uno de los misterios más grandes es que no solamente fue cortado de la tierra de los vivientes, hablando que iba a morir, sino que Jesús fue llevado al mismo infierno. Todo el proceso lo vivió. Y dice, y se dispuso con los pecadores su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. O sea, Él murió rodeado de malhechores. Se cumplió la profecía. Pero cuando fue enterrado en la tumba de José de Arimatea, un fariseo rico. Y dice, aunque nunca hizo maldad, aunque nunca hubo engaño en su boca. Así que después de esto, en la cruz, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, al acabar las horas de ese viernes de crucifixión, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La palabra consumado es, en el griego es tetelestai. ¿Y sabes qué significa tetelestai? La deuda ha sido pagada. Ese es el Mesías sufriente. El Mesías que, como fue profetizado, no fue comprendido. ¿Dónde crees que estaba Jacobo y otros 10 discípulos que estaban cerca de Jesús? Y Jacobo que dice, en tu reino todos menos Juan, todos lo dejaron a Jesús. Uno lo negó 3 veces, el que había caminado sobre las aguas. Los demás dudaban y todos tenían miedo. Las personas que lo aclamaban, la última vez que lo vieron fue cuando gritaron, crucifícale. Y Jesús solo estaba frente a María, su madre adoptiva. Otras 2 mujeres que habían servido a Jesús y Juan, su discípulo amado. Nada más. Dice la palabra de Dios que cuando él supo que todo ya había terminado, ya no iba a seguir viviendo, Jesús sabía, ya hasta aquí llegó mi vida, no tengo fuerzas en mi cuerpo. Sus últimas palabras, que para mí son las palabras del verdadero Mesías triunfante, fue: la deuda ha sido pagada. Tú y yo nacimos con una deuda con Dios y no hay manera humana de pagar esa deuda.
no hay manera humana. Pero Dios en Jesucristo hizo ese milagro. Dios no le perdonó eso. ¿Por qué? Porque quería que tú y yo fuéramos libres para nacer de nuevo y tener una eternidad con Él. Por eso no se lo perdonó, dejó que siguiera. Dios no le perdonó a Jesús el sufrimiento que sentiría por las consecuencias del pecado. Dios no le perdonó a Jesús tampoco el riesgo al que se enfrentaría, su desafío y el miedo de ese riesgo. ¿Cuál riesgo? Desde la antigüedad, Dios dio una figura al pueblo de Israel de lo que iba a pasar en el año 33 de nuestra era, en Jerusalén, en el monte de la calavera, que es donde se levantó la cruz de Jesús, el Calvario, el monte de la calavera. Y esa figura es cuando el pueblo de Dios era esclavo en Egipto, esclavo y oprimido por los egipcios. Y dice: mañana tendrán su liberación. Lo que tienen que hacer es aparten un cordero perfecto, sin mancha. Tiene que ser perfecto para que sea una ofrenda aceptable a Dios. Y ustedes van a usar ese cordero y lo van a sacrificar, abriendo la aorta, derramando la sangre de ese cordero hasta que muera. Y la sangre de ese cordero la van a poner en sus puertas y en las ventanas, porque ese día mi ángel de muerte va a pasar por todo Egipto a ejecutar el juicio, el castigo de haber roto relaciones con Dios, de haber estado separados. Pero donde el ángel vea en las casas la señal de la sangre del cordero, va a pasar de largo. Y ese día sucedió lo que fue profetizado por Moisés. Todos los primogénitos, los primeros nacidos de todas las casas donde no estuviera la señal de la sangre del cordero, murieron, incluido el hijo mayor del faraón. Pero en las casas del pueblo de Dios, de los que creyeron y tuvieron confianza a esta palabra, tomaron el cordero, pusieron su sangre, y Jesús y Moisés les dijo: y ese cordero, hácenlo, cómanlo, va a ser su última comida en Egipto. Preparen sus maletas, mira la fe, porque al día siguiente se van a ir. Cuando amanece, cuando llega la mañana, se oye un clamor, toda la mortandad en toda la tierra de Egipto, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios usó eso para que se ablandara el corazón de Faraón. Y lo primero que hizo Faraón fue llamar a Moisés y le dijo: vete, váyanse y sirvan a su Dios. Y ese día, aún las familias de Egipto, dice que donde ellos eran esclavos, los amos de ellos les ayudaron a que se fueran, les dieron facilidades que se fueran, tantas facilidades que agarraron joyas, agarraron ropas y se las dieron con tal que se fueran rápido. Y dice la Biblia que los israelitas así fue como despojaron económicamente a las familias egipcias. Dice la Biblia, no, yo no soy aquí un antisemitista, así dice la Biblia, que los despojaron a los egipcios. Y hasta el día de hoy te la cantan. Yo he estado en el Cairo y ni sacas el tema nos despojaron. Yo les dije: pues sí, eres de los nuestros. Yo estoy con el Dios de Israel, es mi Dios. Y es tan grande la liberación que hizo, que no solamente dejaron de ser esclavos, sino que salieron con todo lo necesario para convertirse, como hoy lo son, una nación próspera. Esto es. Y me preguntas: ¿dónde está lo del riesgo? Si tú tomabas un cordero que no fuera perfecto, si tuviera algún defecto, no iba a ser aceptada esa ofrenda. Y aunque pusieras la sangre y lo que sea, el ángel iba a pasar
iba a entrar a tu casa y va a tomar la vida de tu hijo mayor. Así que la gente, no, a ver, aquí no está muy bien el corderito este, venga otro. Perfecto para Dios, lo limpio para Dios. Jesucristo tenía que ser ahora ese cordero para nosotros. Y si llegaba a la cruz o durante el tiempo de estar en esa cruz, pecaba, tenía algún defecto, Dios podía no resucitarlo y dejarlo en el infierno a su propio hijo. Escucha lo que estoy diciendo. Así que, ¿entiendes por qué la oración de Jesús una noche antes? Estaba llorando y estaba sudando, diciendo: Señor, pasa de mí esta copa. Si es posible que salvemos a la humanidad de otra forma, sin que yo sea el cordero, te digo lo que hay en mi corazón. Dile al Señor y ora lo que hay en tu corazón. Jesús dijo: yo quisiera no ir a la cruz. Estaba diciendo eso, quisiera, pero Señor, que no se haga mi voluntad. Yo aquí estoy para hacer tu voluntad. Y dice que cuando él oraba así, vino unos ángeles y le fortalecían. Él no solamente tenía el dolor y el miedo de lo que iba a sentir y padecer, él también tenía el miedo de no fallar, porque en el momento en el que él recriminara a Dios o hablara mal de aquel que le abofeteó, en el momento que pecara, corría el riesgo de no ser el sacrificio aceptable delante de Dios y le iba a costar su eternidad en el infierno. Eso, como ya no tengo tiempo, te lo dejo de tarea, está aquí en Romanos 1, versículo 3 al 4. Lo leo rapidito, llévatelo y estúdialo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, fue declarado Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder, por el Espíritu de santidad que operó en él, y la marca de la aceptación de ese sacrificio es que Dios lo resucitó de los muertos. Ahí te lo dejo. No solamente tenía que llegar y ya estando ahí desahogarse y empezar a maldecir a Dios y a todo el mundo, ¡ah! Porque estoy aquí, y empezar a despotricar. No, tiene que llegar y tiene que guardar santidad. ¿Cuántos de aquí han estado expuestos a presiones muy fuertes en la vida por cualquier cosa? ¿Es difícil guardar la compostura? ¿Es difícil de repente no cerrar la boca y no sacar la maldición sota al tipo que se lo merece? Jesús corrió el riesgo y Dios no le perdonó eso. No perdonó y dice: vas a correr el riesgo. No te voy a ni siquiera a perdonar el que no corras el riesgo y que puedas tú patear y empezar a maldecir al cielo y a la tierra. Dios no perdonó. Y por último, Dios no perdonó en Jesús la pérdida o el costo de oportunidad que tendríamos si Él no hubiera muerto. No pasó por el corazón y la cabeza del Padre que esto no fuera a suceder. ¿Sabes? Es donde Jesús hizo esta oración que yo ya cité. En la hora novena, Jesús clamó a voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús perdió lo más valioso de su vida, que era su relación con Dios. Dios no le perdonó eso. Rompió la relación. Y no fue Jesús el que la rompió. Él llegó a pagar el precio. Dios mismo, el Padre. Ahora el ser humano escupió a Dios y rompió la relación con Él. Ahora el Padre estaba rompiendo la relación con Cristo. Le dio la espalda. Por eso, hombres orando, estuvimos el jueves. ¿Entiendes el Salmo 22? ¿Por qué comienza diciendo: Señor, ¿por qué clamo y no me respondes? Ese es Jesús. Él estaba clamando ayuda. Ayúdame a llevar esto. Y de repente: Padre, ¿dónde estás? En la historia eterna de Jesús como Hijo de Dios, nunca había sentido el abandono del Padre. Escucha, en la historia eterna, como Él lo dijo, el Padre y yo somos uno.
pero en la cruz tuvo la pérdida de esa relación. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos la ganancia de esta relación. ¿Cómo voy a menospreciar mi relación con Dios cuando veo lo que le costó a Jesucristo? ¿Cómo voy a cambiarlo por ir a pasear un día? ¿Cómo puedo venir ante su presencia y empezar a quedarme dormido a la hora de orar? ¿Cómo puedo hacer eso? Jesucristo no le perdonó Dios el perder su relación para que yo la ganara. Y eso me lleva a la gratitud. Y yo quisiera que oráramos con estas verdades. La de Romanos 8:32, que ha sido nuestro gran versículo lema el día de hoy.